Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. Bien, gracias. A ver, el modelo económico peruano, bueno, en general, las bases de lo que es el modelo peruano en todas sus dimensiones, en la parte económica, la Constitución tiene varias partes y una de ellas tiene que ver con el modelo económico peruano. Hoy que día está tan de boga el tema de la discusión, pues revisamos un poco las bases para entender pues, de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, o en todo caso, en qué base se mueve nuestro modelo económico y sobre eso podemos ya luego construir nuestros conocimientos. Y como ustedes saben, la Constitución Política del Perú, esto en su artículo 1, indica pues que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana, ¿no? No la persona humana, sino, como dice acá, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. O sea, el foco, la persona. Sobre la base de ello, en el capítulo 3, se habla del régimen económico. Y aquí en el régimen económico, pues hay varios artículos que vamos a empezar a entenderlos y luego esto lo vamos a interiorizar para efectos de lo que va a ser nuestro curso. Bien, así que invito a Aarón Vergara, por favor, leer el artículo 58. Profesor, buenas noches. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Gracias, Aarón. Bien. Este es un primer artículo del régimen económico y aquí habla de las bases de lo que debe ser la actividad económica. Entonces, dice que la iniciativa privada es libre, vale decir que las personas, las naturales o jurídicas, pueden realizar libremente su actividad. ¿Sí? La iniciativa, o sea, lo que puede hacer su iniciativa es libre. Y este quizás es un tema de definición de las actividades, ¿no? En este caso, la razón por la cual ustedes estudian hoy ingeniería es posiblemente porque decidieron hacerlo así. La razón por la cual otros estudian medicina o cualquier otro, digamos, o cualquier otra actividad que hagan, está en función precisamente de esta línea. Hay modelos obviamente diferentes a este, pero nosotros optamos por este, o en todo caso es el modelo que tenemos nosotros como base. Habla de una de economía social de mercado, ¿bien? Y aquí podríamos hacer algunas precisiones. Si, por ejemplo, si el texto dijera se ejerce una economía de mercado y no dijera social de mercado, entonces hablaríamos de que esta es una economía basada estrictamente en la competencia en el mercado. Y como vimos, o como han visto ustedes en su curso de economía, general, pues los mercados van desde el monopolio hasta la competencia, ¿no? Que son los mercados que existen como modelos. Bien, entonces el modelo del monopolio considera una única empresa prestando un servicio para todos o un producto para todos. Y la competencia es una en la cual hay muchas empresas que prestan el mismo servicio, por lo tanto el precio lo define el mercado. En el caso del monopolio, dado que es una condición de privilegio que tiene, como es el único proveedor, él puede definir el precio. ¿Sí? Eso como definición de lo que es mercados. Luego veremos cómo se trata en este tema del monopolio. Y quizás en el intermedio está el oligopolio, ¿no? Pero en general, monopolio y competencia. Cuando se habla de mercado, cuando se refiere a mercado en términos económicos, se refiere en principio a competencia. ¿Sí? Dice, se ejerce una economía social de mercado, y cuando se habla de mercado es el mercado de competencia. Vale decir, es una economía basada en competencia. Y aquí quizás el término social, este término que antepone al mercado social, es lo que hace la diferencia entre lo que es solamente una economía de mercado y lo que es una economía social de mercado. Quizás aquí solamente revisar las raíces de esta definición y de dónde viene este modelo. ¿Okay? Terminada la Segunda Guerra Mundial, obviamente Europa tenía muchas dificultades. Como verán, vamos a hacer referencia un poco a lo que pasó
para poder entender lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, reconstruir Europa fue una condición digamos, una acción económica muy grande, ¿no? Y en este caso, pues, en el caso de Alemania, Alemania quedó, digamos, en una situación muy difícil, ¿no? Muy, muy complicada, desde el punto de vista de su economía, ¿no? Su economía social, y todos los temas que obviamente acarrió la consecuencia de esta guerra, y que ciertamente hay que lo generar. Pero bueno, el tema es que ya una vez pasada la guerra había que reconstruir las cosas. Esto originó, como les mencioné en algún momento, el tema también un efecto en las monedas muy fuerte, tanto que pues, tuvieron que empezar a emitirse monedas sin respaldo, de tal manera que pudiera hacer posible un flujo de dinero que posibilitara la reconstrucción. Pero en el caso ya del modelo alemán, lo que dijeron fue, bueno, ahora vamos a tener que nuevamente hacer un Estado que pueda empezar a trabajar. Allí, en el caso básico que se estudia, en el caso fundamental del modelo, pues se le encargó a los economistas diseñar un sistema que pueda hacer que esto funcione. Y en este caso, el tema fue que se dijo, vamos a dividir las actividades económicas en dos grupos. Uno que sea fundamental para el Estado, o sea, de qué debe definir, de qué debe hacerse cargo el Estado, y de eso que sea a cargo el Estado. Y de otras actividades que no son necesariamente en las cuales el Estado debe actuar, pues esta que la haga la actividad privada. Entonces, se definieron estos dos grupos de sectores, de actividades, y se dijeron, por ejemplo, las actividades fundamentales que no puede dejar de dedicársela, digamos, el país, son salud, educación, seguridad, y otros temas básicos. De eso se dedica el Estado. Y de las demás actividades, que se dedique el sector privado. A esa separación como modelo inicial se habló de una economía social de mercado. Lo social es lo que el Estado no puede dejar de ser, que tiene que atender a un grupo social, a la sociedad, sobre todo a las que tienen menos recursos. Y el mercado son aquellas actividades en las cuales, obviamente, la actividad privada puede tener mucha competencia y que bajo esa competencia puede dedicarse a un mejor precio. Y en adición, lo que genere el mercado como consecuencia de su actividad, los resultantes de esta actividad, digamos, del mercado, pues se tienen que redistribuir en las acciones sociales que desarrollan. Entonces, este modelo se llama la economía social de mercado. Y esta economía social de mercado es que aparece por aquellos lares, y no solamente por el caso de Alemania, pero el caso de Alemania fue el más connotado, comenzó a dar resultados, ¿sí? Y pues ahora en el caso nuestro también lo hemos adoptado como economía social de mercado. Bien, esto es posguerra, ya es la reconstrucción. Para reconstruir entonces un país se optó por este mercado, por este modelo. Luego en el año 93 se adoptó en el caso peruano un modelo semejante. Entonces, lo que sigue a continuación dice, bajo este régimen social de mercado, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo. El Estado tiene que dedicarse a generar empleo, a dar condiciones de salud, a dar educación, a dar seguridad, a dar servicios públicos y proporcionar infraestructura, caminos, carreteras. Entonces, esto es lo que define nuestra economía ahora. Este es el primer enunciado de nuestro modelo económico. ¿Bien? Vamos a seguir profundizando. Por favor, Gerson Campos, por favor, el artículo 59. Sí, profesor. Buenas noches. Adelante. Dice, el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa.
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces dice, en estas condiciones, con esta definición, esta es la definición más importante que tenemos en un modelo económico. Dice, el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. Y esto es otra definición. O sea, pone condiciones para o da condiciones o favorece las condiciones para la creación de riqueza. Es cierto que si no hay riqueza, no hay nada que distribuir. Si la parte, digamos, del Estado, que son salud, educación, seguridad, esas condiciones no generan utilidades, obviamente, pero hay que darlas, y hay que darlas en buenas condiciones. Entonces, lo que hay que sí igualmente es generar condiciones de riqueza, y adicionalmente dice, oye, los ciudadanos tienen libertad de elegir su trabajo y libertad de ejercer empresa. Hoy día ustedes pueden hacer la empresa, dedicarse a lo que quieran y hacer la empresa que quieran. Y entonces, el asunto ahí es que, dice, el Estado, en adición, trata de cubrir, dice, superar las desigualdades. A eso se refiere como economía social. O sea, la economía social tiene que ver precisamente con este tema de la superación de las desigualdades. No, en tal sentido, dice, promueve las empresas, las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Ya, entonces, el modelo de las pequeñas empresas es quizás el núcleo sobre el cual se basa también esto, en la cual dice, oye, el Estado tiene que promover pequeñas empresas. Esa es parte de la función del Estado. Ahora, ciertamente podríamos decir, y lo hace, ese no está en discusión en este momento, ¿sí? O sea, debería serlo, que es lo que manda la Constitución, pero eventualmente, pues, deberíamos tener allí, sobre todo en personas que están en la condición de poder, digamos, generar mayor condición de riqueza y de empresas, porque creo que debe ser un momento en el cual debería promoverse. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, el Estado en esta definición debe promover las pequeñas empresas en todas las modalidades. Artículo 60. El artículo 60, por favor, le voy a pedir a Heidi Espinosa, por favor, que nos ayude con el artículo 60. Sí, está bien, profesor. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal. Ok. Bien, aquí, gracias, Heidi. Habla del pluralismo económico, ¿sí? O sea, habla de las varias formas, digamos, de las varias opciones económicas que podemos manejar. Y adicionalmente dice que la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad. Cuando hablamos de diversas formas de propiedad, estamos hablando de la propiedad privada y la propiedad pública. Vale decir, la economía nacional se sustenta en la coexistencia de las diversas formas de propiedad pública y privada, y de empresa pública y privada. Entonces, dice, acá tenemos la posibilidad de que o el Estado lo hace o el privado lo hace. Esto es plural, esto es coexiste. Pero sí le pone una condición a las empresas públicas. Dice, solo autorizado por ley expresa, ¿sí? Una ley específica que diga, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. ¿Qué cosa significa subsidiario?
Subsidiaria en general lo que significa es que las actividades fundamentales del Estado esas son irrenunciables, esas las tiene que ser el Estado. Pero las actividades que no son, digamos, tipo social, estas las puede hacer cualquier ciudadano, cualquier persona. Bien. Pero sin embargo, si hay lugares donde es necesario un cierto servicio o un cierto producto y los privados no lo dan, porque el privado, obviamente, ¿cuál es el fundamento del privado? El fundamento del privado es que pues va a ir porque le conviene, ¿sí? Eso está clarísimo, o sea, no es un tema en el cual vamos diciendo, oye, aquí lo haces o lo haces, digamos, porque simplemente esta es una actividad que tiene que hacerla cualquier ciudadano porque es la cuota que le debe al país o lo que fuese. En general, creo que eso es muy deseable, pero sin embargo, si le pedimos a un privado que haga algo, lo que normalmente va a pedir es, oye, ¿y cuál es la conveniencia que tengo? ¿Cuál es la utilidad que tengo al hacer eso? Si tengo que dar energía eléctrica a los lugares más apartados del país, yo podría decirle a un privado, oye, anda por allá y ponles electricidad. Primero me preguntará si eventualmente ese es un mercado en el cual él podría invertir. Y si va a invertir, se supone que va a rentar. Y si no renta, pues dirá, no, no me conviene ir. ¿Hay forma de obligarlo? No, pues, porque acá hay libertad de empresa y libertad de trabajo. Eso dice la Constitución. Por tanto, ¿cuál es la actividad subsidiaria? Que aquel lugar, aquel servicio, aquel producto que se requiera en un determinado lugar y no la pueda dar el privado, entonces, ¿quién la tiene que dar? El Estado. Listo. ¿Podemos llevar internet a todos los lugares del país? ¿Podemos llevar telefonía a todos los lugares del país? Económicamente se sustenta llevar a lugares muy alejados. Y segundo, es necesario. En lugares, una ciudad como Lima, como Arequipa, como Piura, posiblemente la economía digamos, de esa población, esto justifica hacer la inversión y permite hacer la recuperación. Pero sin embargo, en aquellas ciudades donde hay muy poca demanda y es necesario el sistema de energía, comunicaciones, pues hay que llevarlo. Y allí, en esos lugares, llegará el Estado. Esa es la actividad subsidiaria, donde digamos, la actividad privada no llega y es necesaria, pues la tiene que dar el Estado. Cualquiera sea digamos, el área donde ocurre eso, ¿sí? Pero para eso, para que el Estado lo dé, necesita crear una empresa. Y el Estado solo puede crear empresa cuando hay una ley que lo genere. La actividad pública o privada reciben el mismo tratamiento. O sea, no hay una diferenciación entre una y otra. Artículo 61. Bien. A ver, por favor, si me ayuda Vidal Mayway. El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Gracias. Bien, entonces, este es un tema que, como le dije aquí cuando hablábamos de pluralismo económico, ¿sí? Y hablábamos de la participación de los privados y de los estatales, aquí lo que ya se habla es la de las condiciones del mercado. Dice, el Estado facilita y vigila la libre competencia. Ah, ¿esto con qué es congruente? Esto es congruente con la economía de mercado. Y dice, combate toda práctica que la limite, o sea, que limite la competencia. O sea, cualquier práctica en el mercado que limite la competencia es objeto de ser, digamos,
rechazado, ¿sí? Se combate esa condición de que limita la condición de competencia. O sea, el modelo es, digamos, en general, es la competencia. Y la competencia debe generar unas condiciones de mercado que haga posible esto. Y adicionalmente dice combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ajá, o sea, decimos entonces los monopolios ¿se pueden ejercer? Sí, se pueden ejercer. Sin embargo, estas tienen que ser limitadas. ¿Sí? Perdón, tienen que ser combatidas. Las posiciones dominantes o monopólicas tienen que ser combatidas. Vale decir, ninguna entidad privada puede ejercer una condición dominante o monopólica. ¿Qué significa poner una posición dominante o monopólica? Que como es el único que provee el servicio o el producto, pues puede poner el precio que le da la gana. Y poner el precio que te le da la gana, ¿qué significa? Poner el precio que le genere más rentas para el monopolista. Pero esa no es la idea. La idea es, con ese artículo, es más bien que eso no exista. Y que más bien se pueda facilitar la libre competencia. Por lo tanto, si hay una posición monopólica, el Estado lo que genera es una condición de regulación. Y al monopolista le fija un precio. Ya no es el mercado quien fija el precio como en la libre competencia. En el caso de las empresas monopólicas que se autorizan, se les autoriza a funcionar, pero el precio que van a cobrar es el precio de regulación. Es un precio establecido por el Estado y que le dice hasta este precio puedes cobrar. Y ese es el caso típico de las tarifas de los servicios públicos. Electricidad, agua, peajes, esos son los temas de los monopolios. Que puedan haber algunas condiciones que sean discutibles, sí, pero el tema, el fondo, la filosofía de esto es que no haya posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Obviamente, si hay una posición dominante o monopólica, ¿se la combate con qué? Se la combate primero con Indecopi, que es el que se encarga de que si hay un monopolio o una concertación, pues simplemente ellos van a tener que sancionar ese comportamiento. Y si es un monopolio autorizado como el de la electricidad, el agua o las telecomunicaciones, pues en ese momento, algún tipo de telecomunicaciones, se le fija un precio máximo que puede cobrar y no más que eso. Y así es como funciona este modelo. ¿Bien? Y este es un tema más de la radio y la televisión, que creo que hablar de eso mejor lo dejamos para nuestro sector. Artículo 62. El artículo 62. Raúl Rivero, por favor, ¿me ayudas con eso? Raúl. Alexander Ramírez. Sí, ingeniero. El artículo 62, ¿verdad? Por favor. La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Muchas gracias. Bien, este es un tema fundamental desde el punto de vista de modelo, ¿sí? De modelo económico. Y aquí habla de los contratos. Este es
una base, el modelo económico, y habla de los contratos. En principio lo dice, en verdad podemos contratar, ¿sí? Tenemos libertad para contratar. Y la libertad de contratación, ¿sí? La libertad de contratación es abierta. O sea, yo puedo contratar lo que me parece, sí puede contratar lo que excepto que, aquí dices, acá esta parte del 59 que dice, el ejercicio de estas libertades de empresa no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Vale decir, la iniciativa privada es libre, sin embargo, esta libertad no puede ser lesiva a la moral, a la salud, ni a la seguridad pública. En otras palabras, yo puedo hacer la actividad que me parezca, siempre y cuando no vaya en contra de estos temas básicos. En tal sentido, ¿tengo libertad de contratar? Sí, me lo garantiza la Constitución. Pero no puedo, por ejemplo, y dice, tiene que pactarse válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Lo cual implica entonces que las partes que van a firmar un contrato o las personas que van a firmar un contrato no pueden firmar, pues obviamente, un contrato para que alguien, por ejemplo, agreda a otra persona. Ese es un delito. Eso, obviamente, si bien tengo la libertad de contratar, no puedo ir contra las normas. No puedo agredir a nadie, ni directa ni indirectamente. Por tanto, la libertad de contratación es bajo el amparo de las normas. ¿Bien? Y el segundo tema dice, los contratos no se pueden modificar, ni por leyes, ni por disposiciones de cualquier clase. Entonces, los contratos tienen garantías, sí, y la garantía la da la Constitución. Nos dice, ok, o sea, un contrato no puede ser modificado por una ley, o sea, el Congreso no puede modificar un contrato, no, siempre y cuando haya sido válidamente firmada, pues los contratos no pueden ser modificados por leyes o ninguna disposición. Y lo dice la Constitución. Y quizás acá solamente para poder entender el concepto. El contrato, uno de los contratos más importantes que firmamos nosotros en nuestras vidas es el contrato de matrimonio. El contrato civil. Bien, porque el tema teológico o el tema religioso lo dejamos para otra discusión. Pero hablamos en este caso de un contrato civil en el matrimonio civil. Y en este caso, la pregunta ahí que nos hacemos es, ¿puedo yo romper un contrato de matrimonio? Y entonces acá nos dice, los términos contractuales no pueden ser modificados. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la vía judicial. Vale decir, o sea, si es que el contrato lo prevé, vale decir, si en el contrato dice, si no se ponen de acuerdo, vayan a un árbitro. O los dos tienen que estar de acuerdo para que vayan al árbitro o para que vayan al Poder Judicial. Al Poder Judicial iré, o me llevarán por el contrato que haya, siempre y cuando el contrato haya sido ilegalmente firmado. Pero si ha sido firmado legalmente, el contrato es vigente. Cuando yo le planteé el divorcio a la otra parte, ¿sí? ¿Qué me dirá? Hablemos, ¿no? Y lo puedo romper yo de un solo lado, decir, ya, discúlpame, yo ya no quiero estar casado contigo, simplemente rompo el contrato y se acabó. No. Y si la otra parte quisiera hacer lo mismo, tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente pueden romper el contrato las partes. Si se ponen de acuerdo, pueden modificar el contrato. Si no se ponen de acuerdo, no hay forma. Ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni el Papa puede hacer eso. Nuestra Constitución así lo establece. Entonces, los temas contractuales tienen esa característica. Entonces, tengan cuidado cuando firman un contrato. ¿Sí? ¿Y cómo se firma un contrato? El contrato se firma sobre un papel y las dos partes firman.
te juro que cuando termine mi carrera me caso contigo. Firmado yo, aceptado yo. La otra parte. Como Messi, ¿no? Su primer contrato lo firmó una servilleta de restaurante. Válido, válido. Terminado tu carrera, te sacan el papelito y dices, fíjate que tengo este contrato. Pero yo ya no quiero. Pero está el contrato. Ok, tengamos cuidado con los contratos. Los contratos tienen esta característica, tienen un nivel constitucional. Y hay un nivel, y hay un caso especial de contratos ley. Aquí se habla de contratos ley. Y dice, mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No puede ser modificado legislativamente sin perjuicio de la protección que se refiere presente en el párrafo. ¿Esto qué significa entonces? Hay un tipo especial de contratos que prevé la Constitución en la cual el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridad. Y este es un caso especial de contratos que se han hecho sobre todo para traer inversiones al país, en la cual el Estado le dice al inversionista, oye, por si acaso te puedo dar garantías. ¿Qué garantías? Por ejemplo, vamos a firmar este contrato, puedes firmar este contrato bajo las normas siguientes, bajo las normas vigentes. ¿Sí? Y en el tiempo que dure tu contrato, porque firmamos el contrato, te voy a mantener estables las condiciones. O te voy a dar condiciones especiales digamos, de tributación. O te puedo dar algunas seguridades durante la validez del contrato. Y para que no tengas dudas de que eso es así, entonces voy a firmar también un convenio internacional, y aquí lo voy a esta última parte donde dice, en la cual como país me voy a someter a un arbitraje internacional que eventualmente, si no cumplo como país, me puede llevar a este tribunal, al internacional. ¿Quieres más seguridades? Entonces, los contratos en principio no se pueden modificar sino con la paz. Y segundo, si hay incumplimientos, el incumplimiento va a ser resuelto en el Poder Judicial o por un árbitro, como dice aquí la norma. Si hay un incumplimiento de una parte, pues bien, lo llevan al Poder Judicial y ellos definirán. Y si el Poder Judicial del país en donde está haciéndose la inversión no es suficiente, me someto a un tribunal internacional. Esto se llama el CIADI en nuestro caso, en el cual, pues, si hay un inversionista que siente que nuestras leyes lo están afectando, o nuestro contrato no está siendo cumplido, o el país no está cumpliendo con el contrato, pues lo lleva ya para reclamar, obviamente. Esa es la dimensión de los contratos. Puede ser tan personal como que lo firmo con otra persona, y esto obviamente me genera compromisos y compromisos por vigencia contrato. O puede ser de un nivel internacional para poder o llevar o sacar inversiones. También podemos llevar inversiones. Y esa es nuestra Constitución en este punto. Bien. Vamos a hablar entonces ahora del siguiente artículo. ¿Sí? Si me ayuda Renato Sacaca. Ya, profesor. Buenas noches. Ya. La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de este, adoptar medidas análogas. En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de estos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero,
El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley. Gracias. Muchas gracias, Renato. Bien, este es otro tema igualmente importante. Y aquí habla de la inversión nacional y el extranjero. Bien, igual, tienen el mismo tratamiento. Si eventualmente, pues, los contratos, digamos, las empresas tienen un tratamiento, las inversiones tienen el mismo tratamiento. No hay un tratamiento diferenciado por ser nacional o extranjera. Y esto tiene en general mucha lógica, como ahora empezaremos a ver las variables del sector del sector económico. Dice la producción de los bienes, servicios y comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas, este puede adoptar medidas análogas. Vale decir, por ejemplo, si ustedes recuerdan, hace algunos 3 años, hubo un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, ¿sí? Y antes de precisamente el inicio de la COVID. ¿Y esto en qué consistió? En que Estados Unidos le dijo, oye, China, tú me estás comprando muy poco y yo te estoy comprando mucho. Entonces, nuestra balanza comercial está muy favorable al lado tuyo y muy desfavorable al lado mío. Y aquí salen como 100 para compras y tú me compras como 10. Esta relación de comercio entre los dos países está desproporcionada. Por lo tanto, para hacer que mi país, más bien que siempre ha sido un gran exportador, pueda mejorar esa condición, yo le voy a poner aranceles a tus productos si es que tú no me compras más. Y pues le debo los aranceles. Vale decir que es un arancel, es un impuesto que se le pone a un producto que viene del exterior. Claro, en este caso, Estados Unidos le puso el arancel. ¿Qué significa eso? Que el precio del producto que viene del exterior se encarece. Y esto hace que eventualmente pues, la producción nacional sea más barata que la que viene de afuera, entonces ya hay más producción nacional. Entonces me entienden que en general cuando nosotros abrimos nuestro mercado al mercado internacional, pues tenemos que tener las condiciones para que nuestros productos sean competitivos de por sí. Y en todo caso, tengamos que adoptar medidas económicas o apoyar sectores que hagan posible que podamos exportar. Porque si vamos a solamente importar y no exportamos, pues obviamente estaremos desbalanceando nuestro país, ¿no? Y la idea es que tengamos que exportar y importar también, de tal manera que siempre tengamos un flujo y este flujo haga posible el desarrollo. Podemos exportar todo lo que, digamos, al igual que lo demás, creo que hay que encontrar nichos y núcleos muy precisos en el país que sean altamente competitivos en el mundo y que haga posible que podamos exportar y tengamos diferenciación en el mercado mundial, ¿no? Entonces, y esto creo que es un poco la lógica de esta situación. Entonces, podemos adoptar medidas proteccionistas, en este caso en nuestra Constitución, sí lo prevé, sí lo prevé. Aún cuando hemos firmado tratados de libre comercio con casi todos los países del mundo, ¿no? Es un tratado de libre comercio en el cual los bienes de un país con otro se mueven sin impuestos de uno para otro, ni aranceles. Entonces, esto hace que en general pues, las economías puedan intercambiar sus productos sin impuestos, ¿no? Entonces, va en favor de los usuarios finalmente. Pero en general esto puede desfavorecer la industria local, dado que pues el mercado extranjero pueden entrar estos productos que podríamos hacerlos acá, pero que dadas las condiciones del extranjero, hace que pues vengan mucho más baratos que producirlo acá mismo. Este es un tema, digamos, que prevé nuestra Constitución. A esto va, como dije, de la mano con los tratados de libre comercio que firmamos. Deberíamos tener cuidado en ese sentido porque pues, hay productos que sí pueden ser no tener la misma competitividad a nivel mundial.
Las empresas extranjeras en el Perú tienen que someterse a las leyes y a la justicia en el Perú. Y esta es una condición que la Constitución también lo prevé, la cual dice, si va a venir aquí una empresa extranjera y va a tener que operar aquí en el país, tiene que someterse a nuestras leyes. ¿Bien? Y en todo caso, tiene que renunciar a cualquier reclamación que pueda hacer esta empresa. Hay una condición especial de los contratos de carácter financiero, y esto ya toca un poco el tema nuestro. Dice, por si acaso, los contratos de carácter financiero sí podrían exceptuarse del tema de, en casos especiales, de la regulación nacional, ¿no? Ese es un caso particular. Si hay incumplimiento de parte del Estado frente a las inversiones, pues estas podrían ser sometidas a arbitraje internacional. Según, obviamente, la ley. La ley dice que podríamos ir, que nos puede llevar hacia ahí, y eso lo hemos aceptado. El artículo 64 habla del Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. Y aquí es un tema muy simple, muy de boga hoy también ahora, ¿no? O sea, la razón por la cual tengo dólares en el bolsillo es porque la Constitución me lo permite. O sea, si no hubiera este artículo, o el artículo dijera que el Estado prohíbe el uso de moneda extranjera, pues no habría moneda extranjera, estaría prohibido, estaría proscrito. En este caso, la Constitución sí nos garantiza la tenencia y la libre disposición de moneda extranjera. ¿Y estamos hablando solamente de dólares? No, de cualquier moneda. No pone ninguna restricción a un tipo de moneda. Vale decir, el hecho que en este país hoy tengamos yenes, el tema que tengamos pesos, el tema que tengamos euros, yenes y los otros, digamos, otras monedas, pues es parte de esta disposición de nuestra. Capítulo 5. Ya pasando del capítulo 3, del capítulo anterior, pues el capítulo 5, la moneda y la banca, que también es parte pertinente de lo que hacemos nosotros. Entonces, le voy a pedir a Roberto Conopuma que me ayude con el artículo 83. Roberto. Sí, profesor, disculpe. Artículo 83. Sí. La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. Dice, el sistema monetario es establecido por ley. Ajá, y no sé si ustedes recuerdan que hace poco hubo una ley en la cual dijo, por si acaso, la moneda oficial del Perú ya no es el nuevo sol, como era hasta hace poco. Ahora es el sol. ¿Y eso qué fue? Una ley. Asimismo, dice, ¿quién tiene el monopolio de la emisión de billetes y monedas? El Estado. Y el Estado, obviamente, es una diferenciación muy fuerte del tema del gobierno, ¿sí? Y el Estado lo conforman, pues, en general todos, pero la ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. Y el Banco Central de Reserva del Perú, pues, es una entidad de orden constitucional. Aquí está el artículo digamos, que lo define. Y ahora vamos a ver qué dice acerca del Banco Central de Reserva del Perú. Y en este caso nos va a ayudar Ángelo Castro. Artículo 84. Sí, profesor. Ya, profesor. El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero,
administrar las reservas internacionales a su cargo y las funciones que señala su ley orgánica. El banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su directorio. El banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra en el mercado secundario de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su ley orgánica. Gracias, Angelo. Bien. Esto es importante porque define qué es el Banco Central de Reserva y qué tiene que hacer. Nos dice el Banco Central de Reserva es una persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Dentro del concepto de persona tenemos persona natural o persona jurídica. Es una persona jurídica, vale, es una empresa. Y podemos tener empresas de derecho privado o de derecho público. Vale decir, es una empresa pública o una empresa privada. El Banco Central, léase, el Banco Central de Reserva es una empresa pública. Ajá. Es una entidad pública. Y dice, tiene autonomía, y estamos hablando de autonomía dentro del contexto constitucional, dentro del marco de su ley orgánica. O sea, la autonomía no la está determinando la ley, sino la autonomía la está determinando la Constitución, y obviamente lo que define sus funciones, en los temas que defina la ley, en esos temas tiene. ¿Qué significa ser autónomo? Ser autónomo es algo que posiblemente ustedes como personas están ejerciendo, o dentro de poco van a comenzar a ejercerlos, en las cuales hasta hace algún tiempo le dábamos cuenta a nuestros padres o a nuestros familiares con quien vivíamos acerca de nuestras acciones. O les pedíamos permiso o tenía que darles cuenta. Dentro de poco, o algunos ya lo están haciendo, no tienen que darle cuenta a nadie más que a ustedes mismos de lo que están haciendo. Eso es autonomía. No dar cuenta a los demás y actuar por cuenta propia. El Banco Central de Reserva actúa por cuenta propia. Su finalidad dice preservar la estabilidad monetaria. O sea, que la moneda esté estable. ¿Cómo se mide ese efecto de la estabilidad monetaria? Pues en general, lo veremos ahora a continuación, uno de los principales indicadores de esa estabilidad monetaria es la inflación. Y aquí están sus funciones, es regular la moneda, vale decir cuánto de dinero tiene que haber en la economía. Eso es regular la moneda. Imprime más o recoge monedas. Y el crédito, vale decir la tasa de interés. Administrar las reservas internacionales, que se nutren obviamente de las exportaciones que hacemos, y de los ahorros internos, y otras que pues obviamente señala la ley. Y acá dice algo más, el Banco Central de Reserva informa al país. ¿Quién es el país? Somos todos nosotros. Exacta y periódicamente sobre el estado de las finanzas nacionales bajo su responsabilidad. Ustedes son el país, ¿no es cierto? Nosotros somos el país. Estamos siendo informados exacta y periódicamente por el Banco Central de Reserva acerca de las finanzas nacionales. Y es constitucional, ¿eh? O sea, no es un tema que la ley lo dice, es un rango mayor que el... Adicionalmente dice, el banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, vale decir, no le puede prestar a el Ejecutivo. El Banco Central de Reserva no le puede dar dinero al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el erario. ¿Y esto de dónde lo heredamos? De un gobierno en el cual nos llevó pues, a una inflación enorme, ¿sí? En la cual salíamos como uno de los casos raros de la economía en el mundo, que teníamos una inflación tan alta. Y uno de los factores que influyó en ese proceso fue precisamente el emitir sin respaldo. El Ejecutivo no es que solicitaba, ordenaba la impresión de los billetes, la emisión de los billetes. Esta restricción, esta prohibición,
evita que el ejecutivo sea el que determine cuánto dinero tiene que haber en el mercado. ¿Quién lo determina? El Banco Central de Reserva. ¿Bajo qué autoridad? Su autoridad autonómica y técnica. Dice, salvo la compra en el mercado secundario, y ahora hablaremos del mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, vale decir, de lo bajo, salvo la compra en la bolsa de valores emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, directamente no lo puedo comprar, no, tiene que entrar a una subasta para entrar al mercado, a la bolsa de valores, y en ese caso sí podría comprar. Son otras condiciones, es otro el modelo. Y esa es la forma como funciona esta parte. Bien, esto de acá. Artículo 86, el banco es gobernado por un directorio de 7 miembros, el Poder Ejecutivo designa 4 de ellos, entre ellos al presidente. El Congreso ratifica y elige a los 3 restantes, la mayoría, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Mayoría absoluta. Mayoría absoluta es 50 más 1. Bien, entonces, para que alguien pueda ser elegido como miembro de un directorio, ¿sí? O al partido gobernante le fue muy bien, o tiene que haber un consenso en el Congreso, si es que no fuera así, que tiene que haber un consenso en el Congreso que la persona que va a representar pues tiene las condiciones y características que haga posible que pueda manejar un tema tan importante como el banco. Quizás acá vamos a hacer un... Terminamos de una vez esto entonces. Y aquí vamos a hablar de otra función, de otro participante de este modelo, ¿no? Y voy a pedirle a Luis Villalobos, por favor, que me ayude con el artículo 87. Artículo 87. El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía. La Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control en las empresas bancarias, de seguros, de administración, de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley. La ley establece la organización y autonomía funcional de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradores Privadas de Fondos de Pensiones. El Poder Ejecutivo designa la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su periodo constitucional. El Congreso lo ratifica. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bien, fíjense que aquí aparece otro, y esto se llama la institucionalidad. ¿Bien? El Congreso lo que define son instituciones, vale decir, esas reglas con las cuales va a funcionar la economía. En este capítulo, hay capítulo, pues hay varios capítulos, hay de la educación, hay del medio ambiente, hay capítulos en general que definen todas las bases de la formación de nuestra sociedad que están definidas en la Constitución. Entonces, en esta parte definimos esto. Y esta institución que aparece aquí es la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros. Y Administradora Privada de Fondos de Pensiones, las AFPs. O sea, la Superintendencia vela por la banca, las aseguradoras y las administradoras privadas de fondos de pensión, va a decir las AFPs. Esta es otra institución importante en el modelo económico financiero. Pues sí, es el supervisor pues, de las actividades que se desarrollan en las actividades financieras, en las transacciones financieras. ¿No? Y tiene que ver con el control de empresas bancarias, de seguros, la administración de fondos de pensiones y de otras instituciones que reciban depósitos del público y de aquellas otras que parecieran que son así, por ejemplo, llámense las cooperativas. Hace unos días se han cerrado un conjunto de cooperativas
porque no han cumplido con ciertos requisitos para poder ser estos receptoras de depósitos del público. Así como en algún momento se han cerrado universidades, ¿sí? A partir de la Superintendencia de Educación, la Superintendencia Financiera, en este caso el SBS, también va supervisando que las entidades, así como las universidades, vayan certificando que pues tienen un sistema que asegure el logro de sus objetivos. Por el lado financiero también hay esas parecidas. Esta institución también, y aquí a diferencia de lo que era el Banco Central de Reserva, dice, la ley establece la organización y autonomía funcional de las superintendencias. O sea, es decir, la autonomía no es constitucional, como en el caso del BCR, sino aquí la ley establece su autonomía. Pero igualmente es una institución que hace posible que cosas. Entonces, revisemos un poquito antes de continuar en esto. Voy a salir un momentito de aquí y voy a entrar a dos lugares que ustedes deben conocer. Por aquí. Entonces, voy a conectar nuevamente. Voy a tengo aquí la página web, ¿sí? Y voy a entrar al www.bcrp.gov.pe. Esta es la página web del Banco Central de Reserva. Y aquí entramos, y cuando nos dice la Constitución que el Banco Central de Reserva debe informar periódica y exactamente lo que está haciendo, pues se refiere a este tipo de informes. Esta es una de las páginas del Estado peruano que posiblemente tiene la mayor cantidad de información económica que tenemos disponible. Y es libre. Por tanto, cuando quieren hacer estudios de proyecciones, estudios o de evaluación de tipos de cambio, de una serie de temas que hay aquí, pues en esta parte de las estadísticas pueden encontrar suficiente información y es oficial. Si quieren verlo así, pues bien. Y por ejemplo, hablaba de el tema de la estabilidad monetaria. Y aquí estábamos hablando del reporte de la inflación. Vamos a ver este reporte de la inflación que está a marzo. Y este es un poco lo que establece o lo que lleva, digamos, a la publicación de estas cifras y ciertamente con respecto a un tema específico de la estabilidad monetaria que es la inflación. Luego explicaremos la inflación, pero solamente para que tengamos en cuenta de lo que de lo que significa esto y de a dónde tenemos que ir. Pues en general no estamos pasando por una situación económicamente, desde el punto de vista de la inflación, muy, muy tranquila. Y voy a ubicar acá de ver un gráfico, ubicarnos en la inflación. Hace un análisis bastante pormenorizado de todos los temas. Sector externo, pagos, actividad económica, finanzas públicas, política monetaria y condiciones. Acá está, de 140. Vamos a ver. Esta es la inflación. Y como podemos ver aquí, esta es la inflación, digamos, esta es la información más certera que tenemos desde el punto de vista estadístico acerca de la inflación. La inflación por definición del Banco Central y de las entidades, esto que actualmente se entiende como que una economía es básicamente interesante o estable, es que la inflación debe estar entre 1% y 3%. Y esos son los márgenes en los cuales debe moverse la inflación. Entonces,
En los últimos, desde el año 2019, esta inflación ha estado precisamente en las líneas azul, vamos a seguir en este caso. ¿Sí? La línea azul ha estado por debajo del 3%. Hasta que llegó, pues obviamente aquí en marzo del 2020 llega el COVID, nuestra inflación se mantiene, y luego ya por febrero del 2021, junio del 2021, y aquí viene un incremento. ¿Sí? Factores internos y externos que influyen en que hoy día estuviéramos en 6.15%. Nuestra meta es 3%, estamos hacia el 100% en exceso. Y entonces, esta es un poco la situación que tenemos ahora con inflación. Y claro, ¿cuál es la función del Banco Central de Reserva? Hacer que este valor de la inflación esté entre 1 y 3%. Podrían decir, oye, pero el Banco Central de Reserva ahora, pues, sí, dice que estamos en una situación difícil, estamos fuera de rango, pero esperamos el año 2022-23 volver nuevamente a este rango. Y lo que han prometido es que van a hacer todo lo posible para que pueda funcionar, ¿no? Y en adición, si queremos ver aquí las proyecciones, fíjese cómo una proyección de la inflación. Esta es la proyección que hace el Banco Central de Reserva de la inflación. Estamos aquí en abril del 2022 y le preguntamos a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, y le decimos, oye Julio, a ver, dime esto, ¿y cómo va a ir la inflación en los siguientes años? Entonces nos dice, mira, mi expectativa es que para el 2023, ¿sí? La inflación esté entre 7 y 0%. Oye, pero ¿no te parece un rango demasiado grande? Bueno, dependiendo de la probabilidad con la cual tú me preguntas. Mi promedio está por acá. Por lo cual te digo que para el año 2023 ya debíamos haber vuelto a la normalidad, ¿no? Y esa es la expectativa que se tiene, 2023. O sea que el 2022 la tenemos todavía posiblemente con un pico acá, dependiendo de lo que ahora sucede en el sector externo, en el sector internacional, y luego tendería a bajar, a estabilizarse, y luego entrar al rango meta, 2023. Todavía nos quedan unos meses, sí nos quedan unos meses, ¿no? Esta es la expectativa del Banco Central de Reserva. Pero esta es una de las publicaciones que tiene el Banco Central. Bien, entonces, este reporte de la inflación. Ahora, ¿es lo único que tiene? No, tenemos una serie de temas. Aquí en novedades tenemos notas semanales, todos los temas, y podemos informarnos adecuadamente del tipo de cambio, de las operaciones monetarias que se van ocurriendo, las tasas de interés compensatorio, en el sistema financiero, entre personas, la tasa interbancaria, o sea, una cantidad de data súper interesante y detallada. Entonces, esta es la forma como el Banco Central emite su reporte, ¿sí? También hace poco, pues el señor Julio Velarde acaba de hacer la presentación de este informe que acaba de hacer, marzo del 2022, el último reporte que tenemos. Ahora, la otra página que igualmente corresponde a otra entidad que se define en la Constitución es la SBS, la Superintendencia Banca, Seguros y AFPs. Y aquí igualmente tenemos información del mercado. Y este es del mercado financiero, del mercado de banca, de seguros y de AFPs. Entonces aquí puedo ver temas sobre por ejemplo, de las AFPs, pues acá los tengo. Tema de la tasa de interés, acá los tengo. Tipo de cambio, también en el mercado los tengo día por día. O sea, si quiero tener información, pues acá la tengo. Y si también necesito alguna información específica sobre algún tema, como vamos a ver ahora, lo vamos a utilizar en esta información, pues para tomar algunas decisiones, entraremos por acá. Del punto de vista entonces del modelo que nosotros manejamos en el país respecto de
de las condiciones que el marco constitucional establece, pues los tenemos en esta parte. Bien, entonces, aquí vamos a completar esta parte introductoria, porque es el tema del modelo nacional. Un poco lo que hemos visto es un recorrido muy somero acerca de lo que ha sido la economía en el tiempo y una revisión de las bases de la economía peruana, ¿sí? El modelo económico peruano. Y con estos elementos fundamentales vamos a entrar ahora a revisar un poco ya los primeros términos económicos de nuestro entorno y luego ya eso lo volcaremos al tema de los proyectos. ¿Bien? Si hubieran preguntas, por favor, no tengan duda en hacerlos. Si hay algo que no entendieron o hay algún tema que van o tienen alguna inquietud, pues me lo preguntan ahora. ¿No hay preguntas? Profesor, una consulta. Adelante, Yanela. ¿Por qué si el contrato supuestamente es, o sea, solamente se necesita para que sea válido las dos personas, alguna vez se necesita un notario? Sí. Bueno, en general, cuando se tienen que hacer, por ejemplo, transacciones de transferencias de vehículos, transferencias de propiedades inmobiliarias, ¿sí? Y una serie de elementos adicionales. Normalmente cuando voy a ir a registrar ese documento por ejemplo, en la SUNARP lo que me pide precisamente es que ese documento haya sido, las dos personas que están allí tienen que haber dado su consentimiento. ¿Quién me asegura? Por ejemplo, si hoy día me presentaran un papel, ¿sí? En la cual me dice que este es un contrato en el cual hay ciertos compromisos y que lo ha firmado Julio Salvador con Tomás Pablo. Y ahí están sus patitas, ¿no? Y están sus firmas. Lo llevo y le digo, quiero registrarlo en SUNARP. Una transacción vehicular o una transacción de una propiedad. El registrador de SUNARP me dice, oye, ¿y cómo yo sé que el que aparece firmando allí eres tú y el otro es Tomás Pablo? Pero no vas a dudar de la firma, no vas a dudar de la patita que hemos puesto los dos. O dicen, pues sí dudo. ¿Cómo levanto esa condición de que él no siga dudando? Pues lo llevo a un tercero, a un veedor, a un testigo oficial. ¿Y ese testigo oficial cómo se llama? Notario. Entonces, cuando yo llevo un papel donde un notario, al notario se presentan las dos personas y el notario dice, he verificado que esas dos personas son las que dicen ser y sus firmas son las que corresponden. Y adicionalmente están sanos, no están ebrios, no están bajo drogas, ni están nada. Por lo tanto, doy fe de que este documento ha sido firmado por las dos personas válidamente y con su libre consentimiento. Este papel, que ya tiene la validez dada por un testigo oficial, que es el notario, pues ya tiene la conformidad de que las personas que aparecen ahí firmando son las que dicen. Por eso se lleva el notario. Yo en todo caso, si alguien duda para que se ejecute, ¿qué se hace? A una pericia gráfica, una pericia grafotécnica. Porque la otra persona dice, yo no firmé eso. Que no lo firmaste, perfecto, a la pericia grafotécnica. Y el perito dirá, el que está firmando acá está el persona. Pero para evitarme la pericia, pues bien me voy donde un notario. Y ahí certifico. ¿Ok? Ok, profe. Gracias. Bien. ¿Algo más? Bien, como verán, la Constitución es bastante amplia y como también verán, cuando se escribe un documento, el poner una coma, el poner un tiempo o el poner un párrafo
y la posición de los párrafos determina muy bien qué es lo que se quiere decir. Bien, que cuando se escribe un documento como la Constitución, pues hay que revisar letra por letra. Y en verdad, cuando escribamos cualquier cosa, cualquier documento, hay que escribirlo con mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo los contratos. Dicho sea de paso, la Constitución es el primer contrato del Estado. Es el contrato en el cual todos los peruanos representados por nuestros constituyentes firmamos este contrato. Es un contrato social, el cual, ¿qué decimos? Todos los peruanos vamos a respetar estas reglas. Ese es el contrato. Y ese se llama Constitución. Y luego vienen las leyes y los reglamentos y tantas cosas más. Pues bien, vamos entonces a continuar con lo que sigue. Y aquí vamos a... El día de mañana van a hacer su presentación de los temas de los términos básicos en finanzas, en inglés. Así que hoy día terminamos esto. Bueno, vas a continuar con la parte de las definiciones. Bien, vamos por acá entonces. Voy a proyectar esto. Vamos a hablar entonces de tasas, perdón, de las definiciones básicas, ¿sí? Entonces, aquí hemos puesto algunos valores referenciales que nos van a ayudar a definir algunos conceptos. Y vamos a hablar del primer concepto, vamos a hablar de las tasas. Bien. Entiéndase que, pues, no estamos hablando de las tasas con Z, ¿sí? De las tasas con S. Bien, hay mucha confusión a veces cuando escriben este tema, de que pues, escriben las tasas con Z, lo cual no corresponde. Las tasas con Z, con S, perdón. Entonces, cuando hablamos de una tasa, hablamos de una relación, ¿sí? Y esta relación, pues, tiene varias características. Vamos a hablar, por ejemplo, en términos económicos ahora, y por ejemplo, decimos que el PBI del Perú son ahora casi 200.000 millones de dólares americanos. El presupuesto nacional está hablando de 40.000 millones de dólares americanos, las reservas internacionales por cerca de 60.000. Luego vamos a precisar los valores, y acá solamente para efectos referenciales, que la deuda pública es 30.000 millones de dólares, que la población son 30 millones de peruanos, y que la facturación anual de electricidad son 3.000 millones de dólares. Decimos, estos son números realmente grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder expresar estos números de una forma sencilla, hablamos, por ejemplo, del PBI per cápita. Lo decimos, o sea, voy a dividir el PBI sobre el PBI por cada poblador. Entonces decimos, los 195.000 millones entre los 30 millones me da 6.500 dólares persona. ¿Qué significa esto? Considerando que el PBI es la capacidad de producción que tiene un país, o sea, la producción que realiza un país en un año, ¿sí? Entonces decimos, esto es lo que Perú pudo producir en este año, y esta era la población que tenía ese año. Por lo tanto, en promedio, cada peruano produjo 6.500 dólares en ese año. Igualmente decimos, ¿y cuál es la deuda per cápita? Tenemos la deuda pública, que son 30.000 millones de dólares, ¿no? Acá está mal. 30.000 millones de dólares. Sobre 30 millones me dan 1.000 dólares por persona. Vale decir entonces, tenemos una deuda pública de 30.000 millones y tengo 30 millones de peruanos, entonces cada uno debe 1.000 dólares. ¿Y eso es cierto ahora entonces? Sí, pues eventualmente cada uno de nosotros debe 1.000 dólares. Y si cada uno pagara sus 1.000 dólares, pues bien, ya podríamos pagar nuestra deuda peruana.
Pero y esa deuda no la tuve yo, no la tengo yo, no la generé yo, pero la generó el país. Y al generarle el país, entonces, como país, la asumimos, como Estado la asumimos. ¿Okay? Debemos esa cantidad. Ahora, por la pandemia debe haber crecido ligeramente esa cantidad, aunque también la población ha aumentado, entonces debe estar manteniéndose por ahí. Y el presupuesto per cápita, decimos, ok, son 40.000 millones, y son 30 millones de personas, entonces decimos, ok, o sea, el presupuesto por cada peruano es de $1.300 por año. Entonces decimos, oye, y si me lo dan todos por un año, y ya yo me encargo de mi educación, de mi salud, no me alcanzaría, ¿no? Pero lo cual significa, pues, que ciertamente esos $1.333 es, pues, el promedio. Y hay algunas personas que reciben más y otras que reciben menos. Los que estudiamos, por lo menos en la universidad pública como la UNI, tenemos la oportunidad de que, pues, el Estado nos financie con un poco más, ¿no? Para poder disponer de todas esas facilidades que tenemos en la UNI. A pesar de todo, ¿sí? Felizmente. Pero bien, entenderíamos que esto obviamente es insuficiente para todos, ¿no? Porque si el promedio es 1.333, algunos recibirán más y otros recibirán menos. Y $1.333 en un año es... Estos indicadores son tasas. El PBI per cápita es una tasa, la deuda per cápita es tasa, el presupuesto per cápita es tasa. Pero son elementos que nos ayudan ya a hacer algunas relaciones de comparación. ¿Okay? Por ejemplo, aquí cuando hablamos de... ¿Perdón? Una pregunta, si es que hay un valor más preciso del PIB por cápita como algo sensado o algo así. Sí, porque imaginar que la mayoría de peruanos ganan $1.500 al año, no creo que sea lo real, ¿no? Exactamente. Entonces decimos, oye, pero cada peruano produce, no, es producción, el PBI per cápita es producción, es lo que produce el Perú. Decimos, cada peruano produce $6.500 por persona. Estamos hablando de, hoy día, a términos de intercambio, hoy día estamos hablando de, pues, 25.000, 26.000 soles al año, ¿no? Que cada peruano produce. Pero decimos, ¿y cómo se compone el PBI? Entonces decimos, el PBI se compone, pues, de varias partes, ¿no? Por ejemplo, aquí participan los mineras, por ejemplo. Aquí participan las industrias. Aquí participan la generación eléctrica. Y hay varios sectores, ¿no? En la pesca. Entonces, decimos, entonces, claro, si lo ponemos como promedio y decimos, cada persona produce esto, decimos, pareciera que fuera alto, ¿no? Pero en general es lo que produce el país en su totalidad, con todos sus sectores, industrias y todas las actividades que desarrolla. Pero veamos un poquito más acá, veamos esto. Chile, el año 2017, comento como en el 2016, aquí estamos hablando de los $6.500. Chile para ese año produce en promedio más de $15.000. Entonces decimos, ¿qué? O sea, los chilenos producen casi 2.5 veces lo que produce cada peruano. Y entonces decimos, y entonces el PBI per cápita es un indicador de esto, de la calidad económica de un país. En Chile se produce, cada chileno en promedio produce 2.5 veces el peruano. Entonces decimos, ¿y por qué? Dos razones. Tiene un mayor PBI y un menor número de población. Entonces, claro, cuando divido un mayor PBI entre menos personas, el valor que resulta, pues, se multiplica, ¿no? Son casi 2.5 veces.
Entonces nos preguntamos y decimos, oye, ¿y podremos alcanzar algún día Chile? Entonces, comenzamos a hacer los ejercicios y decimos, ok, si vamos haciendo que pueda crecer Chile y pueda crecer a diferentes velocidades, entonces podría ser pues que Perú comience a crecer a una velocidad de PBI per cápita y que Chile tenga otra velocidad de PBI per cápita. Entonces decimos, nos hemos propuesto alcanzar Chile por lo menos, porque es el más cercano, ¿no? Y obviamente quisiéramos estar por encima de ellos. Entonces decimos, ¿y a qué velocidad tenemos que crecer? ¿Y a qué velocidad deberían crecer ellos? Porque si ellos crecen a la misma velocidad que nosotros, ¿cuándo los alcanzaremos? Nunca. Entonces deberíamos crecer a una velocidad mayor que ellos para que podamos tener la esperanza de alcanzarlos, ¿no? Y eso es un poco el ejercicio que puede hacerse. Y aquí tengo que Perú crece, por ejemplo, al 4% al año y Chile crece al 2% al año. Y como verán, llegamos al 2037 y seguiremos yendo y no hay forma de pasar. Y eventualmente, si creciéramos al 7% y Chile creciera al 0%, estaríamos alcanzándolo cerca del año 2037. Para tener una idea entonces de cómo es que podemos comparar condiciones económicas de países, obviamente, en las cuales quisiéramos desarrollar. Y ahora, Chile es el que tiene el mayor per cápita de aquí del barrio, de la parte del cono sur. ¿Habrán países que tienen PBIs mucho más grandes? Sí, claro. Entonces, cuando comparamos economías, decimos, comparemos PIB per cápita para ver cómo estamos frente a los demás. Pero primero, veamos al vecino. Esta es una condición en la cual podemos hablar de Chile. Entonces, y si comenzamos a ver esta condición, aquí quizás voy a entrar nuevamente aquí, voy a hacer unos ejercicios en Excel para poder tener en consideración esto. ¿Pueden ver el Excel? Aún no, profe. Entonces voy a compartir mi... ¿Ahora sí? Sí. Bien, entonces fíjense que vamos a... En términos de proyección, sí, para entrar un poquito a las proyecciones y decir, oye, ¿cómo vamos a trabajar esto? Normalmente lo que se tiene es algo así como esto, ¿bien? Un P sub I es igual a un P sub 0 por 1 más alfa elevado a la n o a la t. Es una función que normalmente se utiliza para proyecciones. Y entonces, ¿qué es la forma como hemos hecho eso para gráficos? Es una fórmula bastante común, ¿sí? Sería en P sub t, ¿no? P sub t. Es P sub 0 por 1 más alfa a la t. Entonces, fíjese lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un alfa. Voy a ponerlo a un 2%. Les voy a poner aquí que esto va a ser P sub 1, P sub 0, vamos a ponerlo como si fuese 1. Y entonces el P sub t es, voy a poner, decimos, más 1 por 1 más alfa elevado a la n.
Si tengo una variable cualquiera, P sub 0, que crece al 2%, voy a poner al año, ¿sí? Durante 10 años, esta variable se hará convertido en 1.22. Pero si esto crece al 5%, pasa al 1.6. Y si crece al 7%, esto pasa a ser prácticamente 2. Y esta es una regla interesante porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, si hay una variable que crece a una velocidad de 7% por periodo, en 10 periodos se habrá duplicado. En otras palabras, si nuestra economía creciese al 7% por año, ¿en cuánto tiempo esperaríamos que nuestra economía se duplique? En 10 años. Si la demanda de la electricidad creciera en 7% al año, ¿en cuánto tiempo esperaríamos que la demanda nacional se hubiese duplicado? En 10 años. Si la demanda de telefonía creciese al 7% al año, en 10 años se habría duplicado. Y esto es bien interesante porque 7% para efectos de economía es una cifra bien, bien interesante. Y llegar a 7%, pues es todo un reto, ¿no? ¿En cuánto estamos creciendo este año como economía? Pues esperamos tener un crecimiento del 2%. ¿Qué significa crecer al 2%? ¿Y qué significa crecer al 7%? Si crecemos al 7%, la economía se duplica. ¿Qué significa esto? Que nos faltan insumos, que nos faltan profesionales, que nos faltan productos, que nos falta tal y cosa. El crecimiento se vuelve súper dinámico y hace que pues tengamos empleo cuasi pleno, desarrollo y tanta cosa más. Entonces, cuando hablamos del crecimiento de las variables, pues 4%, si bien es cierto hoy día, es todo un tema en el cual podemos sentirnos bien, pues 4% no significa mucho en el largo plazo si es que no vamos a una velocidad mayor que la de eso. Ahora, si queremos ver del punto de vista de cómo es que podríamos nosotros encontrarnos en el tiempo, pues el caso es que la economía en general pues requiere que podamos no solo desarrollar estos temas que hemos visto a nivel del modelo, las inversiones y a nivel de los proyectos que tienen que desarrollarse. Crecer al 7% al año en telecomunicaciones o en electricidad es duplicar prácticamente la infraestructura. Entonces, sí, efectivamente, esto es un reto tremendo. Pensar que nosotros hemos venido creciendo en años anteriores al 8 y al 10%. China ha crecido hasta el 13%, lo cual es enorme. Cuando se habló, por ejemplo, en este caso del COVID, y se hablaba de que, por ejemplo, en cuánto tiempo construyó un hospital Perú y cuánto tiempo construyó un hospital China, ¿sí? Pues vimos ahí la diferencia de la cantidad o de la especialización o de la maquinaria que se requiere para crecer a una velocidad. Requiere concurso en general de todos. Esto un poquito para entrar al concepto de las tasas y para hacer efectos comparativos de las tasas. ¿Bien? Dicho eso, como una primera tasa, ¿sí?, de efecto económico, vamos a entrar ahora a ver el tema de el dinero. Esto es un tema en el cual ya nos ponen en el carril de para el cual estamos definiendo el curso. Y hablamos del costo del dinero. Y aquí quisiera solamente hacer esta precisión, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de ahorrar, cuando tenemos un capital,
Este capital que lo disponemos, en términos monetarios me refiero, porque también podemos hablar de un capital intelectual y una serie de capitales, ¿no? Pero en el caso del dinero, de los ahorros que se tenga, ¿sí? ¿El ahorro de dónde proviene? El ahorro proviene de un gasto que no se hace. Porque si lo que tú recibes lo gastas todo, no hay forma de que ahorres. Y si no hay ahorro, no hay cómo invertir. El concepto básico entonces que surge del manejo de la gestión del dinero es que para que podamos desarrollar una teoría del dinero, el ahorro es un concepto básico. El ahorro está antes que la inversión. Por tanto, una de las bases que tenemos que empezar a desarrollar en general como forma de, digamos, como estrategia de largo plazo es el ahorro. Y el ahorro luego debe generar otras fuentes que vamos a empezar a revisar ahora cómo utilizar. Y el ahorro finalmente es lo que en teoría económica se llama como el sacrificio que se hace hoy para que lo que deja de consumir hoy, para que pueda consumirlo en el futuro. Estás pensando en que en verdad, si lo guardas hoy, en el futuro debe haber más. Eso es el principio. Veremos que a veces no es tan cierto esto. En todo caso, como todo tema que hay en la vida, si hay algo que no administras, hay algo que no lo cuidas, lo vas a perder. Y eso se aplica también para el dinero, ¿no? Y se aplica para todo, ¿verdad? Si algo no lo cuidas, definitivamente lo vas a perder. Toda situación que significa digamos, una posibilidad de ahorro, pues bien, nos significa luego en el dinero, sobre todo, una posibilidad de sacrificar el consumo de hoy para consumir más en el futuro. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de los flujos de dinero, ¿sí? Y aquí quizás vamos a definir algunas condiciones. Primero, que cuando nosotros nos ubicamos por acá, ¿quiénes ahorran? Las personas, y hablamos de los hogares, hablamos de los negocios y hablamos del gobierno. ¿El gobierno también ahorra? Claro. Tenemos que ahorrar todos. ¿Y el gobierno para qué ahorra? Para sus proyectos, para los proyectos sociales, para los proyectos nacionales, ¿sí? Los negocios para qué ahorran? Para hacer más inversiones en el futuro. ¿Y las personas para qué ahorramos? Para poder igualmente desarrollar nuevas acciones en el futuro. El ahorro, entonces, puede ir a dos mercados. ¿Bien? Al mercado secundario, que hablaba la Constitución, ¿sí? O puede ir a los agentes financieros. ¿Quiénes son los agentes financieros? La banca de inversiones o la banca hipotecaria. Los bancos en general. Los agentes financieros. Las cooperativas, las financieras, los bancos están acá. Entonces, el dinero de los que ahorran, y en el caso de ustedes, pues va a los agentes financieros. O también, ese dinero podemos llevarlo al mercado secundario, que son la bolsa de valores. O sea, lo puedo llevar al banco o lo puedo llevar a la bolsa. Definitivamente. ¿No? Entonces, con esto, nosotros tenemos el conjunto de los bancos, los intermediarios, ¿sí? Que son los que hacen posible que puedan invertir digamos, en las acciones que desarrollan los negocios, el gobierno y los hogares. Igualmente, quiero comprarme un departamento, quiero desarrollar la refinería Talara, quiero desarrollar una condición, digamos, de una red nacional de datos, quiero hacer lo que sea, lo que quiera hacer. Entonces, para eso requiero dinero. Entonces, estos ahorristas, ¿sí?
lo llevan a estos agentes financieros y a estos intermediarios financieros. Y con estos vamos a hacer la inversión. Entonces, en general, cuando hablamos de los flujos de dinero, los dineros van a fluir, pues, en general, por los mercados, digamos, del dinero, que son los intermediarios financieros, y aquí hablamos de intermediarios financieros. Aquí no hablamos de intermediarios financieros. Los intermediarios financieros, yo llevo mi dinero a un banco comercial, el banco comercial lo presta para una inversión, yo no sé a cuánto lo presta, solo sé cuánto me va a pagar. Pero si yo voy al mercado secundario, yo transo directamente con los que hacen las inversiones y obtendré una mejor condición. Entonces, en general, cuando hablamos del dinero, ¿sí?, de los ahorros que hacemos, pues entra un circuito enorme, ¿sí?, en las cuales hay gente que tiene capacidad de prestar y hay gente que tiene necesidad de dinero. Los que ahorran son los que van a invertir y los que invierten son los que van a generar, obviamente, el pago de ese dinero. ¿Qué es entonces el costo del dinero? El costo del dinero es precisamente la tasa de interés. El dinero cuesta, o sea, si me prestan un dinero, yo pago una tasa, ¿no es cierto? ¿Qué es la tasa de interés? Es el costo del dinero. Cuando yo voy a un banco y me dan una tasa de interés, pues es muy simple lo que sucede cuando hacemos una transacción. El costo del dinero estará en función de cuál es la persona que se va a prestar. Vamos a ver si podemos ver. Antes de ver eso. En general, déjenme ver si acá hay un... No, el costo del dinero tiene tres vertientes, ¿sí? Vamos a ver. Creo que lo voy a ver. Estoy aquí, entonces, y aquí voy a... El, la tasa de interés, en general, considera estos tres términos. Esta es la tasa de interés. Todo esto. ¿Y de qué se compone la tasa, digamos, la tasa de interés? La tasa de interés, entonces, se compone de tres componentes. Una tasa libre de riesgo, una tasa riesgo negocio y una tasa riesgo país. ¿Cómo se entiende esto? Miren, cuando uno tiene un dinero y quiere, obviamente, ponerlo en una entidad que nos va a tener que pagar por ese dinero, la primera pregunta que uno se hace se dice, oye, ¿y habrá una entidad en la cual ponga mi dinero que no tenga riesgo de que lo pierda? Porque como hemos visto, en algunas entidades financieras, una cooperativa, una caja de ahorros, una caja municipal o un banco, si no es suficientemente grande y tiene grandes espaldas, lo más probable es que, o en algún caso, es posible que quiebre. Y si quiebre, digo, ya no va.
Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿habrá algún banco que sin riesgo me pague algo? Lo decimos, en términos económicos, en términos financieros, decimos, sí, hay un banco. Y ese banco se llama, normalmente el banco que paga sin riesgo, se supone que son las bancas de los países. Pero de todos los países, el banco que eventualmente creemos y que se tiene la confianza de que no va a quebrar nunca es la banca americana. Y son los bonos americanos. O sea, es el Estado americano que emite bonos. Y esos bonos tienen una tasa. Y esa tasa, ¿cuál es el riesgo que tiene que no te pague? Cero. O sea, lo dejo ahí y esa tasa me van a pagar sí o sí, de todas maneras. Con un, llamémosle un 99.9% de posibilidades, sí te lo pago. Y a eso que le llamamos tasa libre de riesgo. O sea que no hay ningún riesgo de que no me pague. A eso se refiere. Entonces, si yo compro un bono americano, me va a pagar una tasa, la cual no hay riesgo que no me pague, no me lo pague. Y segundo es que no necesito hacer nada. Es decir, pongo mi dinero comprando un bono americano y pues ya puedo decir que ese dinero está condenado a crecer solo. Los bonos peruanos tienen la misma lógica. Los bonos peruanos tienen una misma lógica, solo que esto se persigue un poco, se persigue algo de riesgo más. Entonces no es totalmente libre de riesgo, no es totalmente libre de riesgo. ¿Cuál es el libre de riesgo? La tasa del bono americano. Listo. Primero, entonces, ese es un primer cosa. Y esta tasa, entonces decimos, oye, si voy a poner mi dinero en algún lugar y no quiero correr ningún riesgo, entonces lo llevo, compro bonos del gobierno americano. Pero entonces surge otro tema y nos dice, oye, pero ¿no te gustaría ganar un poco más que esa tasa, que es una tasa ridícula que te paga el Banco Americano? Que puede estar en 3, 4% y quizás en el largo plazo 5%. ¿Eso es ridículo? Bueno, si hay inflación, pues en el Perú y te pagan más, pues es posible que desaparezca eso. Pero en el caso de la moneda americana, pues con 3 o 4% puede ser una tasa razonable. Y nos dice, oye, préstame tu dinero porque quiero invertir en un negocio. Le digo, ¿y tu negocio es riesgoso? Bueno, ¿qué negocio no es riesgoso? Porque es diferente que yo te pida un dinero para hacer una inversión en la siembra de fresas. ¿Sí? Mi gran proyecto es sembrar fresas. Y el otro me dice, no, préstame tu dinero por el mismo monto, pero yo quiero poner, por ejemplo, me voy a dedicar a inmobiliario. Para comprar y vender terrenos y vender departamentos. Y el otro me dirá, pues un negocio cualquiera. Entonces la pregunta es, ¿tiene el mismo riesgo invertir en un negocio de fresas que un negocio de inmobiliario? No. El negocio de digamos, la tasa de riesgo de las fresas, del envío de fresas, es obviamente mayor que el de la inmobiliaria. Por lo tanto, cuando uno va al mercado financiero y pide un crédito, el banco te pregunta, oye, ¿y para qué lo necesitas? Yo le digo, ¿y a ti qué te importa? Él me dirá, entonces no hay dinero. ¿Necesitas saber para qué lo necesito? ¿En qué lo voy a invertir? Sí. ¿Y para qué? Para calcular qué tan riesgoso es el negocio en el cual vas. Ya, ok. Ya entendí. O sea que dependiendo del negocio al cual voy a ir, la tasa de riesgo es diferente. Sí, porque la tasa del costo del dinero, la tasa de interés es una evaluación de riesgo que corre el dinero en esa inversión. O sea, la tasa de interés va cambiando de acuerdo a la percepción de riesgo que se tiene en el negocio en el cual se está invirtiendo. Sí. Y hay negocios que son más riesgosos, por lo tanto, su tasa de interés es más alta. Y hay negocios que son menos riesgosos, por lo tanto, su tasa de interés es menor. O sea, la tasa de riesgo es proporcional a la tasa de interés, pues sí. Si no quiero correr ningún riesgo, no hagas ningún negocio, compra bonos del gobierno americano. Ok. Bien, supongamos que nos hemos decidido por
hacer la fabricación de unos chips. Y ese es el negocio en el cual quiero entrar. Y ya me dieron la tasa de riesgo, han medido la tasa de riesgo de ese negocio, y pues bien, vamos a entrar. Entonces me preguntan, oiga señor, ¿y en qué país lo va a invertir? Ojo, estoy pensando en términos globales, ¿no? No estoy pensando en que voy a un banco peruano y le digo esto, préstame dinero para hacer mi negocio aquí en Perú. Estoy pensando en un negocio con un concepto global. Pues el banco me dirá, oiga, ¿y en qué país lo piensa poner? Yo soy peruano y me gustaría ponerlo en el país, en el Perú. Ah, ok, entonces el riesgo país ahí está por 2%. Entonces, le sumamos a la tasa del libre de riesgo, la tasa de riesgo negocio y le sumamos la tasa de riesgo país. Ah, ok, entonces, ¿y si lo pusiese en Chile? Ah, pues, el riesgo país en Chile en este momento es 3%. O sea, más que en el Perú, sí. ¿Y debido a qué? Entonces dirán, oye, ¿sabes qué? El riesgo país se mide en función precisamente de la seguridad que va a ser una inversión en un determinado lugar. Independientemente del negocio, independientemente del negocio. Es más bien las condiciones que ofrece el país para poner una inversión. ¿Y esto quién lo mide? Esto lo mide un evaluador independiente que hace una evaluación de todos los países y va emitiendo sus reportes. Y cada cierto tiempo nos hace una evaluación y dice, oye, su riesgo subió, bajó, se mantuvo o disminuyó. Y hay diferentes tipos de riesgos, sí, así como tenemos indicadores para todos, ¿sí? Porque este es un riesgo, este es un país donde el riesgo es donde no recomendaríamos ir a las inversiones. Este es un país donde las inversiones pueden hacerse con precaución. Y hay otro que dirán, y este es un país donde los riesgos pueden hacerse sin ninguna restricción. Vayan. En ese momento, el riesgo país, el riesgo país donde recomienda hacer la inversión, pues el riesgo país es bajo. Entonces decimos, o sea que la tasa de interés para hacer la inversión en un determinado negocio depende del tipo de negocio en el cual quiero entrar y del país donde quiero poner mi dinero. Es que yo quiero competir en el mundo. Ah, pero si quieres competir en el mundo, entonces, ¿qué significa? Que tu tasa de interés, tu costo de tu capital, debería ser el menor, ¿no es cierto? Porque, obviamente, si tú quieres entrar a un país donde el riesgo de la tasa de interés es alta, pues el costo del capital para empezar ya es alto. Porque estás evaluando este componente que se llama riesgo país, que es mayor en un determinado país que en otros. ¿Cuál elegiré entonces como un potencial punto donde pueda yo invertir? Aquel país que me ofrezca un menor riesgo país, de tal manera que mi costo del capital para empezar, ya amén de los otros temas que tengan que ser suministros, permisos y tanta cosa más, me diga, ok, este es un elemento que hay que considerar. El costo del dinero, entonces, es un insumo para el producto, para el proyecto, súper importante, que tiene que ver con cuánto es la tasa de interés. Como veremos después, la tasa de interés puede determinar que un proyecto vaya o no vaya. Es muy diferente evaluar un proyecto a una tasa de interés del 5%, del 8%, del 10%, del 12%, del 15%. ¿Y de qué depende esta tasa de interés? Pues del costo del capital. ¿Y el costo del capital qué considera? Estos tres componentes. Sobre eso hablaremos largo y tendido en el curso. Bien, y vamos a entrar a evaluar esto. Cuando voy al banco, el banco pues tiene una tasa para todos, en general, para todos los tipos de transacciones que quiera hacer. Y cuando voy a ir al banco, el banco me dice, ¿quién eres? ¿Y en qué quieres invertir mi dinero? Y para eso me piden mi proyecto. Si tengo un proyecto, me piden el proyecto. Quiero ver tu proyecto. ¿Para qué me piden el proyecto? Para saber en qué voy a invertir. ¿Y para qué me piden saber quién soy? Para saber precisamente qué tan riesgoso eres en el sector financiero. Y allí entonces
el concepto del costo del dinero. Y en el costo del dinero, entonces, intervienen precisamente estos tres componentes. Lo vamos a detallar un poco más adelante y que lo iremos revisando precisamente en todo esto. Muy bien. Bueno, preguntas, por favor. Preguntas antes de continuar. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Están ahí, ¿no? O sea, Sí, profesor. Sí, profesor. bueno, pregunten, ¿ah? Porque esto es, o sea, es un tema nuevo y entonces usted tiene que tener todos los elementos suficientemente claros para que no tengan luego dudas, tengan que resolver sus ejercicios. Pues bien, nos vemos mañana, ¿sí? A la misma hora, y no se olviden de día de envía el delegado, pues, haber llenado, o que el delegado un poco ordene las respuestas que están llenando en el Drive, respecto, según su número de orden, con el término que está asociado, y pues vamos a ir mañana un poco aprendiendo los términos financieros, ¿bien? Pero hacerlo rápido y luego continuar con el desarrollo del curso. Profe, más, ¿cuánto entonces? tiempo tiene que durar eso de la No, exposición? es muy corto, o sea, cada uno se tomará pues 1 o 2 minutos, no hay más. Ya, ok. Es muy corto, pero sí, por favor, practiquen su entonación de tal manera que podamos comunicarnos un poco y traten de hacerlo libre. No estamos calificando su entonación, dije, pero no vamos a calificar eso, sí, pero es una forma de que podamos motivarnos para practicar el inglés que va a ser necesario para nuestra graduación. ¿Sí? Así es que, Profesor, algunas fuentes bibliográficas para conocer más del bono país, bonos, de los bonos. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando tengamos que hacer la evaluación del costo del capital para proyectos. Allí vamos a entrar al desarrollo precisamente ya de los 3 componentes, sobre todo de los 2 últimos, porque el primer componente es un componente que lo tomamos estadísticamente. Los otros 2 también estadísticamente pueden tomarlo, solo que en este caso, el riesgo países, como digo, es una publicación que se tiene. Allí quizás para efectos de lo que quiere revisar, pues tenemos allí a Fitch, tenemos a Standard & Poor's, que son 2 clasificadoras de riesgo, ¿sí? O sea, si quieres buscar como información, es clasificadoras de riesgo. Está Moody's, está Fitch, está Standard & Poor's. Y lo que es el tema de riesgo negocio, pues quizás eso es más si queremos verlo en digamos, en la evaluación, pues, o cómo calcularlo, pues es una técnica estadística que lo veremos, como digo, en la parte de la evaluación de proyectos. Pero si quieres adelantar, igualmente allí cuando se habla del costo del capital, hablamos, por ejemplo, de KPM. Si quieres revisar eso, sería el KPM, CAPM, ¿sí? Esto es una forma de calcular esos valores. Entonces, si quieres revisarlo, enhorabuena. ¿Algo más? Bueno, nos quedamos acá entonces. Buenas noches y nos vemos mañana. Chao, profe. Nos vemos. Buenas noches, profesor. Hasta mañana, profesor. Buenas noches.